Noah Grief. Una guía para el momento presente. Acerca de mí. Nací y crecí en Hastings-on-Hudson, una pequeña ciudad al norte de la ciudad de New York. Desde el momento que nací, mi padre me llevaba a retiros de meditación en casi todas las vacaciones. Mientras estaba en estos retiros, aprendí muchos tipos diferentes de prácticas de meditación y realmente lo disfruté. Estas prácticas de meditación se convirtieron rápidamente en una parte muy importante de mi vida, y empecé a hacer estas prácticas por mi cuenta todos los días cuando tenía 6 años. Puesto que era un niño pequeño y ya muy feliz, no elegí meditar para tratar de hacerme feliz. No sé por qué, pero por alguna razón tenía un muy fuerte deseo de saber la verdad acerca de la vida. Yo sabía que lo que estaba viendo y experimentando no era toda la historia. Así que practiqué la meditación porque creí que de esta manera averiguaría esta verdad última que yo estaba buscando, un concepto al que a menudo llamaba iluminación espiritual. La idea de la iluminación se convirtió en lo más importante para mí desde muy joven. Tanto es así que cada deseo que hice era solo para saber esta verdad. Excepto una vez, cuando quise besar a la chica que me gustaba. Con el fin de avanzar hacia mi meta, después de la universidad, además de mis prácticas de meditación diarias, decidí reducir mis distracciones y pasar cuanto más tiempo en silencio posible. Dejé de ver la televisión y películas, dejé de escuchar música, mantuve mi apartamento sin internet, pasé la mayor parte de mi tiempo libre, a solas por elección, y pasé 3 meses en silencio en un retiro de meditación. Al parecer, como resultado de todo esto, mis prácticas de meditación diarias comenzaron a crear unas experiencias de felicidad tan intensas que con frecuencia me hacían llorar. Con el tiempo, empecé a tener también estas experiencias cada vez que me encontraba con vistas y sonidos bonitos. Además de mi meta de iluminación, también tenía muchos otros objetivos, que a menudo ocupaban una buena parte de mi tiempo, energía y esfuerzo. Yo quería el éxito, la riqueza y un trabajo que me gustara. Yo quería ir a fiestas increíbles, salir con mujeres bellas, demostrar que era inteligente y ver los lugares más bellos del mundo. Y yo quería que la gente me quisiera. Eso era lo que quería en la vida, así que eso fue lo que perseguía. De alguna manera, a una edad relativamente joven, me las arreglé para conseguir todo lo que siempre quise. Yo tenía un trabajo prestigioso y bien remunerado, que me encantaba, como consultor de estrategias corporativas en Londres. Después de una temporada trabajando en el piso de operaciones de Goldman Sachs, viajé por todo el mundo, vi más escenas increíbles de la naturaleza de lo que me podría haber imaginado. Disfruté de fiestas en lugares exóticos, siempre sobrio. Salí con mujeres bellas de toda Europa. Más tarde fui aceptado en Mensa, y todo el mundo siempre parecía amarme. Todo esto me ha llevado a tener una opinión muy buena de mí mismo, y sinceramente creí que yo era el hombre más feliz del mundo. Sin embargo, todavía no estaba contento. Tenía una necesidad sin fin de seguir mejorándome a mí mismo y mi situación. Constantemente tenía que mantenerme ocupado, siempre estaba gastando mi tiempo, dinero y energía en busca de más momentos divertidos. Con frecuencia juzgaba a otros con el fin de mantener mi opinión respecto a mí mismo, como más inteligente, más divertido, más genial y más feliz que otros. Me obligué a jugar el fútbol e ir a discotecas, entre otras cosas, aun cuando no quería hacerlo, solo para que yo pudiera seguir viéndome a mí mismo como un jugador de fútbol y como alguien que es divertido. A pesar de que ya creía que todo el mundo me amaba, todavía estaba preocupado por sus opiniones sobre mí, porque tenía que asegurarme de que mantenía o incluso mejoraba aún más sus opiniones sobre mí. A menudo no hacía o decía lo que quería hacer, porque estaba preocupado por lo que otros pensarían. Todo esto me impedía sentirme relajado, libre, entero, cariñoso, alegre o tranquilo. Entonces, mientras estaba en un retiro de meditación en la India, de alguna manera sentí la sensación de que tenía que dejar la práctica de la meditación y probar algo nuevo, con el fin de avanzar hacia el descubrimiento de la verdad que estaba buscando. Esto fue una gran sorpresa para mí, ya que había seguido el mismo camino durante toda mi vida y al parecer había logrado tanto, pero no tenía más remedio que escuchar. Así que me pasé unos 5 meses siguiendo mi intuición, pasando la mayor parte de mi tiempo libre a solas y en silencio, y con frecuencia viendo videos de diferentes maestros. Luego, en el verano del 2002, fui a parar en un retiro de meditación en silencio en el sur de Inglaterra, con uno de los profesores que había visto en los videos. Pensé que quería la iluminación más que cualquier otra cosa, pero de lo que me di cuenta durante este retiro fue que había un gran temor que me impedía alcanzarla.
Yo había creado esta idea en mi mente de que si yo descubría la verdad sobre la vida, podría perder todo lo que tenía, así como la posibilidad de conseguir cualquier otra cosa que yo quería. Como yo no estaba dispuesto a renunciar a todo lo que tenía y todavía quería, me decía a mí mismo, solo tengo que ir a unos pocos países más, salir con unas cuantas chicas más y ahorrar un poco más de dinero, y entonces estaré dispuesto a renunciar a todo. Un día, durante este retiro, yo estaba caminando solo en un campo de trigo, cuando de repente me di cuenta de que había conseguido lo suficiente de lo que quería en la vida para saber verdaderamente que el conseguir más no iba a darme la felicidad que yo quería. Yo estaba harto de procrastinar. Entonces un pensamiento apareció en mi mente y dijo, tal vez no haya otro momento para renunciar a todo. En este mismo momento, cuando realmente me di cuenta de que el conocimiento de la verdad era lo más importante para mí y que nada más importaba, todos mis pensamientos parecían desaparecer, mi mente parecía completamente vacía. Sin mis pensamientos, lo que quedaba era una sensación de paz increíble, libertad, relajación y apertura. Parecía que estaba abriendo los ojos y veía el mundo por primera vez. Era como si hubiera pasado por la vida con gafas con lentes negras opacas, con solo un pequeño agujero minúsculo en el centro para ver a través, e incluso esa parte de la lente tenía un extraño tinte que alteró mi visión. Cuando perdí mis pensamientos, estas gafas se desprendieron y todo era vasto, expansivo y espacioso. Además, era como si yo nunca había visto un árbol, el cielo o una persona antes. Siempre había estado prestando atención a mis pensamientos sobre un árbol o el cielo, como qué tipo de árbol era o cómo el cielo se comparaba con el cielo en otros momentos, y si me gustaba o no, en lugar de realmente presenciar el árbol o el cielo mismo. Siempre estaba prestando atención a mis pensamientos sobre si las personas eran inteligentes o estúpidas, atractivas o feas, buenas o malas, o sobre lo que quería de ellas y cómo me veían, en lugar de simplemente verlas. Ahora parecía como si todos mis pensamientos estuvieran volando, no se los pudiera encontrar. Mi mente estaba abierta, libre y pacífica. Esto era todo lo que siempre había deseado. Luego, unas horas después, sucedió algo extraño. De repente, comencé a experimentar un miedo nuevo e intenso de que no iba a ser capaz de funcionar o hacer nada en absoluto ahora que no tenía pensamientos. Afortunadamente, estaba en un retiro donde tuve acceso a un maestro que ya estaba iluminado. En la siguiente sesión grupal levanté la mano y la maestra me llamó para que viniera y me sentara con ella. Medio extasiado y medio increíblemente temoroso le dije, he perdido todos mis pensamientos, no me queda nada, no voy a poder hacer nada, va a ser gracioso trabajar el lunes. Ella respondió, con mucha tranquilidad y compasión, no te queda nada más que una pequeña historia que te estás diciendo a ti mismo. Ups, esto es demasiado grande, tengo miedo. ¿Quién sabe? Todos sus pensamientos pueden estar de vuelta el lunes. Tan pronto como ella me dijo esto, mi miedo instantáneamente me abandonó y mi mente volvió a estar en silencio. Esa noche, mientras yacía en mi cama, reflexioné sobre lo que había sucedido. Me di cuenta de que mi miedo había sido creado por el pensamiento. No voy a poder hacer nada sin pensamientos. Había creído que este pensamiento era cierto, pero ahora se me hizo claro que la idea en realidad se basaba en dos grandes suposiciones. La primera suposición fue, mi mente permanecerá silenciosa en el futuro, mientras que la segunda suposición fue, no podré realizar tareas con una mente silenciosa. Sin embargo, el hecho es que no tenía absolutamente ninguna idea de si alguna de estas dos suposiciones era cierta. Entonces, realmente no tenía idea si mi pensamiento era cierto. Resultó que no fue solo una experiencia pasajera. La gran mayoría de mis pensamientos psicológicos recurrentes desaparecieron en ese campo de trigo y rara vez han intentado regresar. Estos pensamientos psicológicos incluyeron casi todos mis pensamientos sobre mí mismo, mi situación, otros y lo que otros pensaban de mí, así como mis pensamientos sobre el pasado, el futuro y en quién podría llegar a ser. Sin estos pensamientos, mi mente se mantuvo predominantemente en silencio y me dejaron en la paz que siempre había estado buscando. Ese momento en el campo de trigo marcó el final de mi búsqueda de la iluminación y el final de mi búsqueda de la felicidad. Como la paz y la satisfacción eran ahora mi experiencia normal, cada vez que sentía un cierto descontento, sabía que algo estaba mal. Ahora sabía que una mente silenciosa me dejaba en paz, así que, naturalmente, el primer lugar que buscaría para encontrar la causa de mi emoción no deseada estaba en mi propia mente. Cada vez que echaba un vistazo a mi mente mientras experimentaba una emoción no deseada, podía ver que había estado pensando un pensamiento o diciéndome a mí mismo una historia que estaba creando mi emoción no deseada. Resultó que algunos viejos pensamientos psicológicos permanecieron después de la pérdida inicial de los pensamientos,
y a veces surgieron nuevos pensamientos psicológicos. Sin embargo, generalmente era fácil identificar el pensamiento que creaba mi emoción no deseada, porque mi mente estaba en gran parte vacía y no había tantos pensamientos para elegir. Una vez que encontré el pensamiento instigador, me preguntaba, ¿sé que este pensamiento es incierto? Para mi sorpresa, cada vez que me hacía esta pregunta, o inmediatamente reconocía que no sabía si la idea era cierta, o se presentaría varias razones para mostrarme que no podría saber con certeza si lo era. Parecía que este reconocimiento ocurriría principalmente porque no tenía pensamientos sobre mi pensamiento. Como ya no tenía pensamientos sobre mí mismo, pude ver mis pensamientos objetivamente, sin ningún incentivo oculto, querer estar en lo cierto. Tan pronto como me di cuenta de que no sabía con certeza si mi pensamiento era cierto, mi emoción no deseada se disolvería instantáneamente y volvería a mi estado natural de satisfacción. Además de eso, cada vez que dejaba de creer que uno de mis pensamientos era cierto, ese pensamiento rara vez volvería. Esto ha resultado en paz y felicidad casi ininterrumpidas. No pude funcionar como temía brevemente. Mi mente en realidad funcionaba mejor que nunca, sin mis pensamientos psicológicos. Cuando las situaciones lo requirió, pude prestar toda mi atención a los pensamientos funcionales que me ayudaron a resolver cuestiones prácticas como ¿cómo construyo esta silla? ¿O cuál es la forma más rápida de llegar al restaurante? Debido a esto, continué desempeñándome bien en mi trabajo, usando mi mente como una herramienta para analizar números un año antes de renunciar. Además, no tuve que renunciar a nada que pensé que podría haber tenido que hacer. Todavía viajaba, salía, jugaba deportes y asistía a los clubs cuando quería. Previamente había pensado que mi impulso constante para mejorarme a mí mismo, a mi situación y a la gente que me rodeaba surgió porque nada era lo suficientemente bueno como era. Pero me di cuenta de que en realidad no había nada malo en mí, mi situación u otros. Solo pensaba en todo lo que hacía que las cosas parecieran insuficientes, lo que me hacía sentir descontento e incompleto. Solo intentaba mejorar todo para hacerme feliz. Entonces, una vez que fui feliz, ya no tuve esta necesidad interminable de mejorar todo lo relacionado con mi vida. Finalmente pude relajarme. Dado que los pensamientos que normalmente crearían sufrimientos y descontentos no surgieron en mi mente o no se creyeron cuando aparecieron, toda mi atención permaneció en el momento presente. En el trabajo nunca experimenté estrés o presión, incluso cuando estaba atrasado en un proyecto que tenía un plazo estricto. Cuando mi intuición me dijo que era hora de dejar mi trabajo, no había miedo, a pesar de no saber qué haría después. Cuando salí de Londres, no había tristeza, a pesar de que estaba dejando atrás a todos mis amigos. Después de una cirugía de rodilla, no podía soportar ni caminar durante un año sin sentir dolor, pero no tenía compasión ni frustración por ello. Cuando esperé con mi padre en la sala de emergencias para resonancias magnéticas y tomografías computarizadas de su cerebro, no me preocupé por lo que podría sucederle. Y cuando tuve la sensación de que tenía que escribir un libro, no tenía dudas a pesar de que nunca me había gustado escribir y había sido mi peor tema en la escuela. Después de perder la mayoría de mis pensamientos, me quedé con el reconocimiento de que no sé si los pensamientos que surgen en mi mente son ciertos. Lo que queda cuando no tenemos o no creemos nuestros pensamientos es simplemente el momento presente, sin agregar nada. Debido a que estoy presente, no importa cuáles sean mis circunstancias, me quedo en paz.